Buen día, somos Fidel Alonso y Lucio Martínez Alvarado y les vamos a hablar sobre la medición de la calidad y diferentes metodologías y herramientas que se pueden utilizar para poder medir la calidad en los procesos. Primero que nada, comenzaremos explicando el ciclo de Deming, el cual es un ciclo que se conforma por 4 etapas que son cíclicas, que son las siguientes. Generalmente se empieza con la primera parte, que es la parte de planificar, en la que se identifican oportunidades o actividades que pueden ser mejoradas. En esta etapa se establecen objetivos, se fijan indicadores a evaluar y también se fijan los métodos o herramientas que se van a utilizar para poder lograr los objetivos planteados al principio. Después sigue la etapa de hacer o ejecutar, en la que realizas todas las tareas que ya planificaste, además de que hay una aplicación controlada del plan y se obtienen y se verifican feedback para realizar un posterior análisis. Después de la parte de hacer o ejecutar, está la fase de comprobar y verificar, en la que se comprueban los logros obtenidos en comparación con todos los objetivos que se plantearon en la primera fase. Y esto es mediante la utilización de herramientas de control, ya sea mediante diagramas de Pareto, checklists o KPIs. Y es conveniente predefinir las herramientas a utilizar para evitar subjetividades a la hora de analizar los resultados. Finalmente sigue la última etapa, que es la de actuar, en la que se comienzan a realizar las acciones correctivas y preventivas que permitan mejorar los puntos o áreas de mejora. Ahora les hablaremos sobre Lean Six Sigma, el cual es una metodología que está orientada para la mejora de procesos, y su propósito es aumentar la rentabilidad y la productividad de los mismos. Y esta metodología trata de eliminar todos estos aspectos que impidan o dificulten que el producto no cumpla con los requerimientos del cliente. De esta manera se reducen al máximo los defectos en la entrega final. Este proceso está estructurado en 5 pasos para la identificación y resolución de problemas, y está orientada a la reducción de la variabilidad de un proceso a través de información cuantitativa. El primer paso es definir, en el cual se identifican las áreas de oportunidad y se definen los requerimientos críticos. Después sigue la parte de medir, en la que se determina lo que se va a medir y se evalúa el método de medición. Sigue la etapa de analizar, en la que se analiza la información para identificar las causas comunes y asignables y se formulan hipótesis. Después de analizar sigue la parte de mejorar, en la que se generan y cuantifican posibles soluciones y se evalúan y se seleccionan las diferentes soluciones que se pueden implementar. Finalmente sigue la parte de controlar, en la que se monitorea y controla el proceso crítico. La siguiente metodología es la ruta de la calidad, la cual se basa en los pasos del ciclo de Deming. En el siguiente diagrama se muestran los pasos de cada etapa y las herramientas que se pueden aplicar en cada una de ellas. La primera etapa es la de planear, en la cual se identifican las áreas de oportunidad y se definen los requerimientos críticos del cliente. La siguiente etapa es la de la situación actual, en donde se investiga la situación desde todos los puntos de vista involucrados en el proceso. Posteriormente, se descubren las causas fundamentales del problema y se determina un plan de acción efectivo. La siguiente etapa es la de hacer, en donde se lleva a cabo la ejecución, es decir, se lleva a cabo el plan de acción. Posteriormente, se determina si las acciones han sido efectivas y finalmente se estandarizan las metodologías de procesos probadas y se documenta la información que sirve de guía para proyectos futuros. El diagrama de flujo es un diagrama que describe un proceso, sistema o algoritmo y se usan ampliamente en numerosos campos para documentar, estudiar, planificar, mejorar y comunicar procesos que suelen ser complejos en diagramas claros y fáciles de comprender. El diagrama inferior se muestran los pasos necesarios para realizar un diagrama. Primero, se aclaran cuáles son las entradas del proceso y sus salidas.
Después se ordenan las actividades en orden cronológico. También se eligen los símbolos correctos para cada actividad. Posteriormente se hacen las conexiones entre actividades mediante flechas y líneas de puntos o continuos. Finalmente se indica el inicio y el final del proceso. A continuación se muestra un diagrama de flujo y su respectiva nomenclatura, la cual está compuesta por un inicio y un final. Cabe recalcar que solo se debe poner un solo inicio y un solo final. Por otra parte, las líneas de flujo indican el orden de las operaciones. También están las entradas y salidas de información. La figura del proceso indica cualquier tipo de operación y la decisión se utiliza cuando existe más de una manera de realizar una operación. La siguiente herramienta es el diagrama de Pareto, el cual es un gráfico de barras cuyo objetivo es ayudar a localizar el o los problemas vitales, así como sus causas más importantes. Se sustenta mediante la ley 80-20, la cual reconoce que solo unos pocos elementos, es decir, el 20%, genera la mayor parte del efecto, es decir, el 80%. El resto genera muy poco del efecto total. El histograma representa las distribuciones de frecuencia a través de rectángulos y como se puede observar en el eje Y se representa la frecuencia y en el X los intervalos. Analizando detenidamente el histograma inferior nos llevaría a concluir que el proceso no posee la estabilidad deseable. Los histogramas que reflejan procesos estables son más elevados en el centro y declinan simétricamente hacia ambos lados. Aquí no ocurre esta condición, existiendo una cierta simetría provocada por los datos fuera del límite. En el diagrama de causa y efecto se representan varios elementos, es decir, causas, de un sistema que pueden contribuir a un problema, es decir, a un efecto. Para realizar este diagrama, primero se colocan las flechas más grandes que corresponden a las causas principales del problema. Y dentro de esas flechas se colocan las subcausas o lo que está causando que suceda ese problema principal. El diagrama de dispersión es una representación gráfica que ayuda a comprender si existe o no existe una relación de dos o más variables de un conjunto de datos. Y existe una regla general, la cual es que entre más dispersos sean los datos, menos correlación tienen entre sí. En el lado derecho se muestran ejemplos de cuando las variables no tienen relación, tienen una alta correlación, baja correlación y una fuerte correlación.